Buenas tardes a todos los trabajadores y trabajadoras de las universidades públicas de este país, a las universidades politécnicas y territoriales, a los trabajadores de los institutos y colegios universitarios que nos están viendo, y a los compañeros de las universidades experimentales y autónomas, y en especial a los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, a quien va dirigido parte de este mensaje que en esta oportunidad vamos a expresar, ya habiendo definido el término de la contratación colectiva. En primer lugar, expresamos nuestra salutación a todos los trabajadores y las trabajadoras que vienen a reincorporarse a su actividad de trabajo después de las merecidas vacaciones conjuntamente con sus familiares. Esperamos que todos estén bien, que se incorporen y que en el marco de la instancia nosotros estamos hoy como Consejo Directivo de Sinatra UCB convocándonos para analizar el tema de la contratación colectiva, de la cual se desprenden algunas definiciones urgentes. En primer lugar, vamos a convocar una asamblea de administrativos, de trabajadores, para el próximo miércoles 23 en Caracas, en el aula magna de la Universidad Central. Vamos a convocar una asamblea en Maracay, con los administrativos Maracay, y luego vamos a tener creo, probablemente el viernes, no definido todavía, pero está ahí, con el sector de los jubilados aquí en Caracas, para analizar todos los términos de la contratación colectiva. En primer lugar, queremos decirle que ya cerrado el término de la contratación colectiva, nosotros queremos expresar, nuestra conformidad con los elementos que están allí. En primer lugar, la mesa de los trabajadores está representado por 11 representantes, de los cuales 10 suscribimos el término de la contratación colectiva. Solamente hasta ahora FAPU ha manifestado incongruencias con los términos aprobados en la contratación para la no firma. Sin embargo, no han tomado una decisión definitiva. El resto de los trabajadores ya acordamos la firma y administración de la presente convención colectiva. Los 4 representantes de la FETU, que desde el primer momento estaban dispuestos a firmar todo lo que le pusieran por delante, más los que nos mantuvimos en una situación de rebeldía hasta lograr un mínimo de ponderación en la contratación que dignificara las condiciones preexistentes. En primer lugar, el análisis que hace Sinatra UCB de nuestra organización sindical es que los mejores favorecidos de la contratación colectiva son el sector de los trabajadores jubilados. Y los jubilados en el entendido de que es un concepto de justicia social, por ser los trabajadores que más, primero, los pioneros en la lucha de la batalla, los trabajadores universitarios. En segundo lugar, muchos trabajadores en la tercera edad con enfermedades degenerativas que requieren un tratamiento especial. Por eso, en la cláusula de los jubilados, en primer lugar se garantizó con respecto al bono de alimentación la paridad. Es decir, los compañeros tendrán a partir del 1 de febrero del año 2015 un cestatica, como le llamo ahorita, o un bono asistencial de 5.850 equivalente a 1.30 de la unidad tributaria en las mismas condiciones que tienen los trabajadores activos. Eso fue una promesa que nosotros dijimos. Nosotros nos mantuvimos en una posición firme en la contratación colectiva y dijimos no firmaríamos contratos si no hay igualdad para los jubilados. Y en esos términos fue aprobado ya a última hora, pero esa contienda la ganamos y los trabajadores jubilados quedaron allí dignificados. E igualmente el incremento es equivalente al incremento de la tabla salarial de los activos, va en las mismas condiciones a la pensión del trabajador jubilado. En el sentido queríamos explicar lo siguiente para los trabajadores jubilados. Los trabajadores jubilados se clasifican en 3. Los que se jubilaron hace más de 10 años, que en buena parte con el crecimiento del salario mínimo perdieron los emolumentos económicos que ellos habían percibido por concepto de prima, etcétera, diferente al salario. Los jubilados que están en condiciones por debajo del 100%, que son pensionados, y los jubilados que se jubilaron en los últimos años, los cuales establecieron un mecanismo que mantienen aún sus primas. Todas esas primas que están contempladas en la jubilación, concretamente en el concepto que ellos reciben, que es la pensión, cada vez que se incrementa, ellos tienen un incremento directo a la pensión, por lo cual todos esos monumentos les suben. En el año 2013, cuando discutimos la primera contratación única, tuvimos que a los trabajadores jubilados que estaban más, que habían perdido esos intereses importantes que son parte sustitutiva de su salario,
lo nivelamos a 3.031 bolívares y a partir de ahí le dimos el incremento. Ese incremento significó llevar a esos trabajadores jubilados a partir del 1 de enero del 2014 a 5.919 bolívares, que es un grupo importante de trabajadores, obreros y empleados que se jubilaron en esa característica. El resto no sufrió esa ponderación, tiene hoy un incremento superior. Ahorita, en el ajuste que acaba de hacer el presidente Nicolás Maduro, los jubilados recibieron un porcentaje superior al de los administrativos. Y en esta contratación van a recibir en las mismas condiciones que lo que decretó Maduro, un porcentaje mayor o superior a los trabajadores activos. Es decir, si nosotros ponderamos, por ejemplo, en el sector administrativo, entre administrativos de apoyo, técnicos y profesionales, los incrementos por sector los ponderamos en un promedio. El 1 de enero el promedio es 85.79. Ese 85.79 a partir del 1 de enero del 2015 será incrementado a la pensión que él recibía a partir del 1 de enero de 2015. Posteriormente sufrirá un impacto del 20% en el 1 de febrero, 15% en el 1 de mayo, 10% en el 1 de julio y 20% en el 1 de septiembre. Es decir, este trabajador jubilado recibirá un promedio superior al 170% de incremento con respecto a su salario el 1 de mayo. Por ejemplo, si un trabajador se jubiló hace muchos años y su pensión era de 5.919 bolívares, el 1 de enero, de enero, su pensión se va a incrementar en 10.000 a 10.000 bolívares, 12.000 en febrero, 14.000 en marzo, 15.000 en mayo, 15.000 en julio, y va a llegar hasta 20.000 bolívares a partir de septiembre. Es decir, que el salario de la pensión de ese jubilado, que su sueldo era el 1 de enero, 5.919 bolívares, va a estar en el orden de los 20.000 bolívares con pensión. Además va a tener una prima asistencial de 5.850 bolívares, equivalente al 1.3. Eso es más de 2 veces y media el salario que ellos venían de vengar. Y desde ese punto de vista, del salario, esos trabajadores salen dignificados. En el caso, por ejemplo, del resto de los... Si usted está jubilado y tiene una pensión hoy ubicada en cualquier tabla salarial, se le va a aplicar los mismos porcentajes. Para los empleados administrativos, 85% a del 1 de enero, después posteriormente 20% en febrero, 15% en el mes de mayo, 20% del mes de mayo, 15% del mes de julio y 20% más en el mes de septiembre, lo que contendría una pensión superior a los 180% de incremento. Todas esas pensiones sufrirán modificaciones, el entendido que mientras para los activos es un incremento al tabulador salarial, ese mismo incremento que va al tabulador salarial va a ir no al tabulador del jubilado, sino a la pensión del jubilado. Y eso va a significar un incremento importante. Esperamos explicárselo con mayor corroboración en el momento de la asamblea, pero es un patrón de refinamiento de aclaratorias. Al punto que hoy diríamos que la deuda de los jubilados con estas características, jubilados que estaban en 5.919 bolívares para el 1 de enero, la deuda que han acumulado hasta el mes de septiembre está por el orden de los 140.800 bolívares. Esas son cifras reales, cifras que no van a tener alteraciones, salvo que hayan incrementos porque todas las pensiones no son iguales. Estos son los que menos van a cobrar. Los que mayor van a cobrar, pues van a ir en porcentajes parecidos al del resto de los trabajadores administrativos. En el caso de los obreros, la misma situación se presenta. Nosotros vamos a tratar de producir una tablita con el criterio ponderado que debe ser, nosotros además aplicamos en la cláusula, que para evitar interpretaciones ociosas de los sectores, en este caso del patrono UCB de las universidades, que deben venir en un instructivo con la tabla que diga específicamente se va a pagar de esta manera. Ya entendemos que, supimos que mañana
están convocando al vicerrectorado administrativo de la jefatura de personal de las universidades a un taller en la OPSU con el ministerio para explicarles que estos emolumentos y estas deudas son de los trabajadores en las condiciones en las que están señaladas. Ninguna autoridad puede empezar a interpretar ni que es mayor, ni que es menor, porque siempre termina trasquilando a los trabajadores universitarios cuando se trata de montos significativos que van a cobrar. Eso en primer lugar. Los primeros beneficiarios de la contratación en esta fase son los trabajadores jubilados. Segundo, tenemos que decirlo, los trabajadores obreros, nosotros teníamos unas aspiraciones de 2 salarios mínimos, no fue posible lograr el objetivo. El Comando Nacional Interfederativo había establecido el mínimo, el piso de negociación en 1.5, que lo logramos y lo compensamos con un cestaticket, y en función de eso, los trabajadores administrativos y los obreros tendrían entonces el equivalente para los obreros en el menor grado, en la escala 1, el grado 1 del obrero, el aseador, 1.51 de salario mínimo, compensado además con el 100% en la prima por hogar y la prima por hijo, que son atinentes a todos los trabajadores, más el 100% en la prima de, por ejemplo, los choferes y todos los supervisores, o en el caso de los docentes para la prima de apoyo docente. Eso compensaría un salario que estaría por el orden de los 18-20 mil bolívares. Aunado a esto, la prima, el bono de, en este caso, alimentación, que es llamado cestaticket, de 5.850 bolívares. En ese sentido, los obreros les mantuvieron su 7% interescal. En el caso de lo administrativo, logramos corregir la distorsión que se había generado en la discusión del contrato pasado. Este contrato supera al anterior. Revisen los que hacen cálculo y comparen dónde empieza el tabulador administrativo de apoyo en el contrato pasado, dónde empieza en esto y dónde empieza el técnico del contrato pasado y el técnico ahora, para que sepan que en el contrato pasado 2 figuras técnicas y la de los supervisores administrativos quedaba por debajo del supervisor obrero. Hoy no. Hoy esa situación se ponderó con una interescala de 5% en promedio a nivel técnico de apoyo, con una interescala del 4.5% a nivel del técnico y con una interescala del 5 a 5.5% a nivel de los profesionales. Si bien es cierto, los profesionales, los trabajadores obreros, los administrativos de apoyo y de los técnicos salieron muy mejorados en esta contratación, los profesionales salieron no bien, pero tampoco salieron mal, es decir, salieron en la media, en el margen de lo permitido, es decir, sufrieron incrementos salariales por debajo de la media, es decir, más de 158%. En el caso de los profesores, los tiempos completos y la dedicación exclusiva salieron bien, al punto que un profesional, un profesor, a dedicación exclusiva queda en la tabla en 34.000 bolívares, más las primas que tenga compensación salarial. Y un tiempo completo queda en 32, es decir, si nos ponemos a contar esto, quedan por encima 4 salarios mínimos y pico, 4,5 salarios mínimos para los profesores de educación inclusiva, mientras que un profesor, en este caso instructor, estaría por el orden de los 18-20 mil bolívares, perdón, de educación inclusiva por los 20.000 bolívares, 22.000 bolívares, mientras que una educación inclusiva estaría por encima incluso de un profesional nuestro grado 409. En esos conceptos decimos que estos profesores salieron bien parados en la tabla. Tenemos que decir que los profesores convencionales no salen bien en la tabla. Por eso nuestra solidaridad con la dirección de FACU y con los profesores en sus luchas, en el entendido de que no puede haber ningún sector que pueda estar desafectado. Y afectados salieron los convencionales, que no tendrán crecimiento sino a partir del mes de mayo. Y peor aún, los auxiliares docentes, que si bien es cierto, son 3.700 en todo el país, una cifra muy corta, son trabajadores y tienen derecho, y estos profesionales salieron muy mejorados al punto que la ponderación, la suma del incremento de sus salarios, ponderadamente apenas alcanza el 126%. En ese sentido, en el sector de los profesores no es verdad que todo el mundo salió trasquilado, salieron los auxiliares docentes y los de tiempo convencional, mientras que salieron bien los trabajadores de tiempo completo y los de dedicación exclusiva. Por otro lado, esta contratación tiene 2 elementos innovadores. En primero, no discutimos por incremento salarial, sino por salario mínimo, cosa que era un tabú. Ahora definimos un salario y medio para los obreros, un salario .62 empieza de los empleados,
y compensa eso con un Z-Ticket que también rompimos la barrera del 75% al llevarlo al 1.30, es decir, cada vez que sube la unidad tributaria va a subir el Z-Ticket. Pero hay un elemento importante, que es que logramos introducir una cláusula de contingencia, que no es como dice el compañero Carlos López en la televisión en donde lo están entrevistando, que el gobierno pidió esta cláusula. Eso es mentira. Esa cláusula de contingencia es una cláusula que tiene el sello de los trabajadores, fue una exigencia de los trabajadores, de los de este lado, no los de ellos, porque ellos estaban dispuestos a firmar sin cláusula de contingencia, para meter allí en esa cláusula de contingencia, en primer lugar, los primeros meses del año, es decir, cómo se comportará la inflación para el tema del aumento salarial a partir del mes de abril. Allí metimos además otros elementos que tienen que ver con muchas de las cláusulas de carácter salarial de los profesores universitarios y de los trabajadores, por ejemplo, cómo compensar a los profesionales para que crezcan en el mismo rendimiento como crecieron los técnicos o los administrativos de apoyo, que además planteamos allí el bono vacacional, bono aguinaldo, que está en 90 días para que el año que viene discutamos sobre la base de hasta los 120 días, que es parte de una discusión. Que la prima por antigüedad, la prima por hijo, por ejemplo, que yo no firmé, y no firmé porque considero que esa prima como salario no puede ser deducible, es decir, ningún trabajador que tiene una prima, si su hijo cumplió la mayoría de edad, se la descuentan, eso es rebajarle el salario, es una prima de carácter permanente. Y lo otro es que no plantea un reacomodo de los trabajadores medio tiempo, por lo tanto, en esas condiciones yo no firmaría una prima por esa, y por eso la metimos para su discusión en la próxima cláusula de contingencia, a pesar de que está aprobado los 720 bolívares por cada hijo. E igualmente la prima profesional, que nos parece una desconsideración que haya incrementado para este año solamente un 20%, mientras que el resto de las otras primas de carácter salarial de docente y la de obrero sufrió un incremento del 100%, y así se lo hicimos al ministro. Por eso esa prima nosotros la cuestionamos y la metimos en la cláusula de contingencia del año que viene, para abril del año que viene, contingencia que es como la discusión de un nuevo proyecto de contrato más pequeñito sobre las cosas que quedaron pendientes. Por eso hoy, con mucha, primero, firmeza, con mucha contundencia y con toda una fe clara de lo que estamos haciendo, nosotros suscribimos ante los trabajadores y las trabajadoras que nosotros vamos a firmar esta contratación colectiva que ya está finiquitada, terminó, no hemos firmado el documento para depósito del Ministerio de Trabajo, la vamos a firmar sin ningún pero, la vamos a firmar porque constituye un avance importante para la clase trabajadora que supera el contrato colectivo pasado en esos elementos, con las excepciones que ya hicimos de los trabajadores docentes, auxiliares de docentes y los de tiempo convencional, nosotros somos de tiempo, que lo supera, y que además queremos saltarle a los trabajadores y a las trabajadoras universitarias en esa campaña macabra que andan en los medios de comunicación, porque como saben que vamos a elecciones en la Universidad Central, entonces desde Maracay, por ejemplo, la compañera Morales, otro grupo, se han dedicado a hacer una campaña para aterrorizar a nuestros viejos, a nuestros jubilados, de que quedaron por fuera. Pues déjenme decirles, hicimos el énfasis y lo logramos, de que los jubilados serán los que salieron mejor en esta contratación colectiva, nos remitimos a la prueba y al debate público o privado, y los jubilados están aquí, sabrán cuando vean sus recursos, cuando vean su nuevo salario, cómo quedaron, que mejoramos las condiciones básicas de sectores que habían sido relegados como los técnicos y los trabajadores de apoyo, porque era nuestro deber, y que además trasladamos estas discusiones una vez que los trabajadores pasen y cobren su retroactivo hasta el mes de diciembre, para el mes de abril iniciar una campaña sistémica por mejorar lo que no se pudo mejorar hoy, para percibir posteriormente un 20% en el mes de septiembre, cuando además debemos introducir la nueva contratación colectiva que empezará a cobrar su vigencia a partir del 1 de enero del 2017. Es decir, no hicimos un alto en esta batalla, es una especie de tregua, nos paramos, una tregua, bajamos los tiros para discutir en el próximo cuatrimestre del año que viene y para posteriormente preparar una nueva contratación colectiva para el año 2017. Los trabajadores y los trabajadores estamos convencidos que los aportes y los beneficios que hemos logrado hoy se deben en gran medida al apoyo que sostuvimos de la clase trabajadora, a pesar de que discutíamos en la mesa con una concepción teórica de los técnicos de la OCSU que no permitían mejorar realmente, que además tienen una visión
atajada con Agrícola, que no ven el panorama humanitario, sino ven el tema en términos de números. Los trabajadores no somos números ni estadísticas, somos seres humanos. Vivimos, tenemos la vivencia. Que logramos mejorar pese a eso, por ejemplo, el tema de los HCM, en 120.000 bolívares a partir de ahora y en 240.000 bolívares para el año que viene, que logramos un conjunto de mejoras en otras clasificaciones, por ejemplo, no las becas de los trabajadores de la UCB, porque nosotros la tenemos por convenio interno, en ser 30% de la unidad de salario mínimo, pero que la llevamos a 750.000 bolívares hoy y a 1.000 bolívares, a 1.000 y piquito bolívares el año que viene para el resto de las universidades, que logramos además mejoras sustantivas en el término de lo que son útiles escolares, que sabemos que se ha despreciado como consecuencia de esta voracidad rapaz que ha generado el capitalismo salvaje a través de la llamada guerra económica y de la especulación, pero que de alguna manera es un aliciente para los trabajadores y que nos permitan a los trabajadores y a las trabajadoras preparar y guardar energía para las próximas batallas. Esto no es el fin de la guerra, este es sencillamente un alto que hicimos en la contienda, una tregua para iniciar en el mes de abril los elementos que quedaron detrás de esta contratación que no supieron un buen incremento y para nuevamente a partir de allí prepararnos a discutir la próxima contratación colectiva en el 2017. A todos los trabajadores y trabajadoras les decimos, como vocero de los trabajadores, del cual yo fui su vocero principal, a los trabajadores de FAPU, los docentes, los trabajadores de FENACIPRU, los profesionales, los de FENASOE, los obreros, los no federados y a los trabajadores de FETRESUB en proceso de conversión a FETRA universitaria, ustedes han sido los garantes de tener hoy una contratación colectiva que abra la puerta al concepto de la dignificación. Un buen contrato. Inevitablemente no es el mejor contrato porque no logramos el objetivo de los salarios mínimos, pero por supuesto supera con creces el anterior y es un buen contrato y en esas condiciones así lo asumimos y lo vamos a firmar. Y por otro lado, reafirmar que a partir de finales del mes, ya esta semana es el 15, no se cumple el cronograma por cuanto el contrato aún no ha sido suscrito, ya la Asamblea Nacional aprobó los recursos para el pago del remanente de la deuda. Los trabajadores estarán cobrando a finales de mes la primera remesa de los retroactivos. Esa remesa de los retroactivos tiene características importantes, de acuerdo a los números manejados por el Ministerio de Educación. Y decimos por qué a finales de mes, porque muchas universidades no se han incorporado, porque los departamentos de nómina tienen que hacer el tiraje de lo que es el pago, la nómina, y eso dura por lo menos 2 y 3 días. Que si se incorporan la semana que viene, como pasa en la Universidad Central de Venezuela, hoy están para un taller, les van a explicar cuáles son los criterios, pues sencillamente eso va a generar que sea para finales de mes cuando estaríamos con suerte cobrando la primera parte. Y decíamos, un obrero uno, un aseador con 10 años de servicio y solo un hijo, cobraría 66.211 bolívares ahorita, 40.641 en octubre, 8.330 más 43.230 en noviembre por concepto de incrementos de aguinaldo y tendría todavía un remanente de 8.330 para el mes de diciembre. Mientras que un trabajador administrativo de apoyo del grado más bajo, del 201, con un hijo y con 10 años de servicio, no es todo el mundo tiene el salario igual, sino que este es un ejemplo, cobraría un promedio de 72.000 bolívares ahorita, 48 en el mes de octubre, 9.000 más 43 en el mes de noviembre y 9.000 un remanente para el mes de diciembre, lo que caputaría en 183.000 bolívares aproximadamente. Y eso es un incremento sustantivo fundamental que representa para el caso de un obrero de este número, que serían 166, un promedio de incremento sustancial de 18.000 bolívares entre cestapiques y salario. Todo esto está aquí tabulado. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo para ver si podemos presentarlo con todo, ¿no? Pero tenemos que decir que son aproximaciones, porque ningún salario se parece al otro. Cada quien tiene número de hijos diferente, número de años diferente, etc. Y eso mueve. Para aquellos trabajadores que tienen además bono nocturno, horas extras y días feriados, evidentemente el incremento es mucho mayor. E incluso para los profesores titulares
a dedicación exclusiva, su incremento con 10 años de servicio, es decir, con solamente un hijo, nada más porque ellos no tienen prima antigüedad, su reparto, su dinero, lo que tendría que cobrar por retroactivo serían 135.000 bolívares en este mes, 101 el año que viene, 20.000 más 85 en octubre, 100.000 entre la diferencia del aguinaldo y el mes de noviembre, una deuda, y todavía le quedaría un remanente de 20.000 y pico bolívares para el mes. Es decir, con estos números no me pueden decir que este es un contrato chucuto y feo. Este es un contrato bueno, un contrato que sencillamente tiene innovaciones, que no logró cumplir todas las expectativas, pero que además nos permite un punto de avanzada, afianzar una colina o una playa en esta batalla por conseguir lo que consideramos lo justo para la clase trabajadora, que es nivelar los salarios de los trabajadores con el tema de la cesta básica que vive el pueblo venezolano en estos momentos en donde hay una hiperinflación, en donde hay una batalla campal entre el capitalismo voraz y rapaz que pretende hacer agua de cualquier aumento salarial. Por eso hoy a los trabajadores de la UCB, del cual soy el presidente de su organización sindical, le hago un llamado incluso a los trabajadores obreros, a los compañeros delegados del SUTRA que no estuvieron en la discusión, que no conocen esto, a que preparen una reunión con nosotros o una asamblea para ir a explicar estos elementos, porque hemos visto que a través del Facebook del SUTRA se han emitido opiniones adversas a esto, que nos criticaron porque firmamos sin consultar a nadie. Déjeme decirle lo siguiente: en esta Universidad Central nosotros reunimos nuestros consejos directivos, convocamos una asamblea en vacaciones donde asistieron más de 300 personas, las convocamos por todas las redes, hicimos las consideraciones y condicionamos los elementos. Además de que todas nuestras federaciones, tanto la Federación Obrera como la de los empleados, sencillamente dieron el beneplácito en función de que bajo ciertos criterios y condiciones firmaran, y así lo hicimos. Hemos hablado con el compañero Carlos Suárez, presidente del SUTRA, a quien le esperamos pronta mejoría, sabemos que está un poco mal de salud, y nos dijo que efectivamente era solidario con nosotros y que así lo habíamos entendido, pero sin embargo no se trata aquí de establecer una pelea con nadie. Se trata de que aquellos que por desconocimiento hayan caído en esa trampa que les montó sectores adversos a nosotros, es decir, que este es un pobre contrato y empezaron a generar opiniones, pues sencillamente vengan a discutir con nosotros y nuestras puertas están abiertas para explicar a todos los miembros de la comunidad, pero en especial a los compañeros miembros del sector obrero, estos elementos que están aquí. Al resto de los trabajadores universitarios, estos son elementos que prelan para todos los trabajadores universitarios. Les agradecemos primero la confianza que han depositado en nuestro equipo y en mi persona particularmente, a los cuales particularmente les agradezco esto, a los institutos y colegios, a los trabajadores jubilados y pensionados. Quiero que sepan que las cláusulas del contrato están ya públicas y llevan a igualar las condiciones incluso de los pensionados por sobrevivientes. Es decir, los sobrevivientes de los trabajadores ya fallecidos tendrán igualdad de condiciones en este contrato colectivo, cosa nunca vista en ninguna otra contratación y quedó explícito. Incluso dejamos implícito en el contrato que los sobrevivientes tienen derecho al seguro médico, tienen derecho sus hijos a todos los emolumentos establecidos, incluyendo a las becas, incluyendo a las cuestiones escolares, a los bonos, etc. ¿Para qué? Para que ninguna autoridad se le ocurra interpretar lo que no quedó escrito, por eso lo pusimos allí, para lesionar a un segmento que también, siendo solamente sobrevivientes o familiares de un trabajador universitario, siéntanse también parte de la gran familia universitaria. Hoy podemos decirles, hemos logrado un punto importante en esta batalla, un avance sustancioso. Creemos que tenemos las condiciones dadas para seguir mejorando y a partir de estos momentos no nos queda más sino que convocarnos a las asambleas. Mañana hay una junta directiva de la federación. Centro Universitario se reúne mañana para discutir estos elementos y el jueves tenemos un consejo directivo ampliado para que todos nuestros trabajadores manejen al detalle todos los elementos que aquí están planteados. Que sepan cómo defender ante la canalla que pretende desvirtuar los elementos establecidos en nuestra contratación, los elementos que los obreros y los empleados logramos conseguir y que de alguna manera refrendan el elemento de mejorar las condiciones y la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras universitarias. Y a todos los trabajadores y trabajadoras les damos las gracias por su confianza, por la fe depositada en nosotros.
no lo defraudamos ni lo defraudaremos. Estamos en la batalla permanente porque la lucha de clases no fenece, sino cuando se construye el nuevo modelo de sociedad, que no es otra cosa que el socialismo de los trabajadores. La única manera en donde los trabajadores pueden decir están dignificados completamente es cuando los trabajadores tengan el gobierno en sus manos. Y eso no es otra cosa que el socialismo de los trabajadores, y así lo ratificamos. Ninguna sociedad capitalista puede sino dar lo que el trabajador esté dispuesto a ganarse en el marco de la lucha. Y así lo reivindicamos. En ese sentido, hoy desde esta base que es la sede de Sinatra UCB, terminando el consejo directivo de Sinatra UCB, le damos la más cordial bienvenida a todos los trabajadores que se vienen incorporando de sus vacaciones, incorporándolo de una vez a la batalla de las ideas en función de derrotar a todo aquello que pretende, bueno, enterrar lo que ha sido históricamente y tradicionalmente la lucha de la clase trabajadora. Quedaron en el pasado aquellos elementos de los viejos convenios, de los contratos que firmaban solo los profesores y por extensión de beneficios se los daban a los administrativos. Hoy la contratación es nuestra. Lo hemos logrado y aquí estamos, como decimos en toda nuestra consigna, como los árboles contra la tempestad, de pie, rodilla en tierra, diciéndole a los trabajadores y trabajadoras, aquí estamos los verdaderos defensores de la clase trabajadora. Nosotros no damos marcha atrás en el logro de los objetivos que nos hemos trazado, y esto no es el fin de la batalla, sino sencillamente un alto, porque el contrato todavía tiene la vigencia para lo que no se consiguió en la cláusula de contingencia del próximo abril del 2016. Muchas gracias, trabajadores y trabajadoras. Que tengan una feliz tarde. ¡Bravo!